Muy buenos días, amigos. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. En el bloque internacional vamos a tener a un reconocido jurista internacionalista, el doctor Juan Belit Granda, con quien vamos a conversar lo que es la situación de Palestina, de Israel, así como también la reciente toma de decisión del gobierno de Colombia de llevar a cabo un proceso de pacificación con el Ejército de Liberación Nacional. Bastante controvertido, pero vamos a conversar con el doctor Juan Belit Granda en breve. No te muevas, regresamos. Bien, amigos, regresamos al bloque internacional y como lo hemos anunciado al inicio de nuestro programa, estamos con el doctor Juan Belit Granda, un reconocido jurista internacional, y vamos a conversar con él lo que ha sido ya la postura del Estado peruano respecto a la situación de Israel versus Hamas y los ataques en Rafah. Primero, doctor Juan Beligranda, muy buenos días y muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. La primera pregunta que le queremos hacer es, ¿qué opinión le merece que el Estado peruano haya ya tomado una postura a favor de otorgársele una membresía a Palestina como Estado miembro de la ONU? Bueno, en primer lugar, yo tengo que agradecerte que tú me hayas invitado a hablar en tu programa, que yo sé que tienes una legión de televidentes y que es un programa que tiene un peso político en el país, en un país como el nuestro, donde se habla, desgraciadamente, muy poco de política internacional. La posición del Perú no solamente en el reconocimiento de Palestina como Estado, sino también en la condena a Israel por el bombardeo en Rafah los últimos días y en las últimas horas, especialmente faltando a normas básicas de la humanidad, es una posición que enaltece al Perú. En principio, el Perú hace muchos años había reconocido a Palestina y Palestina tenía embajador en el Perú. Walid Gilbrahim es un embajador que ha estado muchísimos años en el Perú, todavía continúa, salió del Perú, pero tuvo su reemplazo y no hace otra cosa el Perú más que continuar la ruta que han marcado grandes internacionalistas como Carlos García Bedoya, como, digamos, Raúl Porras Barrenechea, Javier Pérez de Cuellar, marcando la ruta que da el derecho internacional. El Perú es uno más de los 145 países que hoy día reconocen a Palestina como Estado. En los últimos días lo ha hecho España, lo ha hecho Noruega y lo ha hecho Irlanda. Estos tres países, yo estoy seguro que su posición no es una posición autónoma y soberana, sino que ellos han consultado con sus pares europeos para marcar una ruta. Estoy absolutamente seguro que después del reconocimiento de los tres países van a venir varias otras naciones que van a reconocer a Palestina como país soberano y como país miembro de las Naciones Unidas. No es gratuito lo que ha dicho el acreditado ya embajador palestino en España, que España lo que ha dicho con su acción es manifestarle a Israel que no puede tener licencia para matar como lo ha estado haciendo. Ciertamente países como Noruega y países como Irlanda son países que han sufrido también la presencia de otras naciones. Es decir, Irlanda tuvo la presencia de Reino Unido, Noruega la ha tenido durante mucho tiempo, la de Suecia, y por lo tanto esta suerte de pasado doloroso los obliga casi con su historia a reconocer hoy día a Palestina. Te decía, de los 193 países que tiene Naciones Unidas, 145 países reconocen a Palestina. Mira, este es un triunfo militar de Israel, pero es un triunfo pírrico de Israel, porque ha servido, desgraciadamente, con la muerte de 36.000,
palestinos y también hay que reconocer de 1.200 israelíes de parte del movimiento Hamas, ha servido estas acciones para que el mundo conozca de manera más directa y más precisa el dolor y el sacrificio de esta nación árabe y más aún la necesidad que tiene Israel de legitimar su posición. Es decir, no todo Israel respalda a Netanyahu. No es gratuito, Leslie, que el Comité Internacional de Justicia haya condenado a Benjamín Netanyahu y a su ministro de Defensa y a 3 líderes de Hamas a ser detenidos, y esto lo ha hecho el fiscal Karim Khan, un fiscal que De la ahora Corte está Penal reemplazado, Internacional. perdón, De la Corte Penal de Internacional. la Corte Penal Internacional, te decía, y este es un fiscal que está reemplazando a Fatou Bensayyan. Fatou Bensayyan es una mujer que hasta hace unos 8 meses desempeñaba la posición de fiscal general de la Corte Internacional. Y Fatou Bensayyan fue amenazada, así como te digo, porque eso lo ha manifestado The Guardian, este diario inglés de reconocido prestigio internacional, fue amenazada por el señor Cohen, jefe del servicio de inteligencia israelí, del Mossad. La amenazó con desaparecerla si continuaba investigando los crímenes de guerra que se habían cometido en Gaza. Es decir, eso es una audacia casi inaudita, y yo no sé si es una audacia inaudita o si es una irresponsabilidad de alguien que no sabe cuál es el peso político que tiene la Corte Internacional. La Yo creo que lo amenazó y segundo. ella, perdón, no te Yo creo que lo escuché. segundo. Yo creo que lo segundo. Posiblemente. Y ella inmediatamente le informó a la Corte, y la Corte ha tenido en consideración esa amenaza para después de eso, cuando Karim asume la fiscalía, llevarla el tema a la sala especial que se llama Sala de Cuestiones Preliminares, y le solicita a la Sala de Cuestiones Preliminares Abrir que emita investigación. una orden de Sí. detención. Este es el marco, digamos, ligeramente jurídico y con algunos detalles que son anecdóticos, cómo se origina la orden de detención de Benjamín Netanyahu y de Galán, su ministro de Defensa, y de los 3 líderes de Hamas. Doctor Juan Belit, en ese contexto yo quisiera preguntarle un aspecto que me parece importante poderlo clarificar. Yo creo que la tendencia en el mundo de las relaciones internacionales de los estados es apuntar el reconocimiento de Palestina como Estado y la membresía dentro de las Naciones Unidas. Yo creo que ya eso es clarísimo, eso no se puede negar. ¿No? Ya nuestro país también ha tomado una postura por esa línea, lo ha dicho abiertamente en la Asamblea Nacional, en la Asamblea General de la ONU hace poco, ya ha delineado una postura. Pero yo creo que debemos clarificar lo siguiente: estamos apuntando a que Palestina sea reconocido como Estado autónomo, soberano, y con membresía en Naciones Unidas. Pero una cosa es reconocer a Palestina como Estado y otra muy distinta es confundir a Hamas con Palestina. Acá se está Exactamente. reconociendo a Palestina, más no a Hamas. Exactamente. Mira, confundir a Hamas con Palestina es como confundir la Inquisición con la Iglesia Católica. Es decir, son marcas profundamente diferentes que Así pueden es. haber estado cualquiera de ellas inmersas en la otra, pero que no pueden confundirse porque es el agua con el aceite. Están separadas sustantivamente por una serie de elementos que le dan una naturaleza singular y una naturaleza diferente. Eh, Hamas es un movimiento terrorista, y es un movimiento terrorista asesino porque la acción
que realizó contra Israel es una acción que no tiene nombre, es una acción asesina, es una acción criminal, que obviamente no era para que Israel le responda asesinando a 36.000 personas, de las cuales No, el sin duda. 52% son No, niños. no, Niños, definitivamente. Leslie, que tienen menos de 12 años. Es Ujú. decir, la mitad de los muertos son niños que tienen menos de 12 años. Y eso es un genocidio que algún día va a tener que responder ante la historia Benjamín Netanyahu. Es evidente que Israel va a tener que asumir su responsabilidad como Estado, porque Israel es un Estado con membresía en Naciones Unidas y el aliado político de los Estados Unidos. Así que Así es. vamos a ver aquí cómo Estados Unidos se va a conducir, porque ya la respuesta internacional de los estados, de la mayoría de los estados, es apuntar al reconocimiento de Palestina como Estado, porque consideran que eso es el meollo, que reconociendo a Palestina como Estado y miembro de Naciones Unidas, se acaba este problema, probablemente, o sea, se soluciona el fondo de la controversia, pero evidentemente Israel y tanto Israel como Estado y Hamas como organización terrorista, ambos van a tener que asumir su responsabilidad ante la Corte Penal Internacional por los crímenes que han cometido. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo tú, pero digo especial, singularmente interesante lo que estás manifestando, porque más aún, yo creo que finalmente, cuando se acabe esto, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Mira, cuando se acabe toda esta controversia, que todos hacemos votos que sea lo más pronto posible, porque este es un genocidio ante los ojos del mundo, la caída de Israel va a arrastrar a Estados Unidos. Y lo duro y lo difícil y lo amargo que tiene Estados Unidos para comer este pan es que le sucede en los momentos en los cuales Estados Unidos está en una especie de disyuntiva cuando está apareciendo lo que podríamos llamar, que ya creo que es común el nombre, este nuevo orden internacional, esta nueva era, una nueva era en la cual todo está pareciendo nuevo. Ya desapareció con el siglo XX, desaparecieron una serie de esquemas geopolíticos, geoestratégicos. El siglo XXI ha aparecido con varias potencias. Aparece Estados Unidos, aparece Rusia, aparece China, aparece el BRIC, que es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Este es un grupo que tiene su propio juego y su propio rol. Se ha trasladado el escenario del Atlántico al Pacífico y especialmente al Pacífico asiático. A ese Pacífico, a ese escenario, hoy día Estados Unidos está compitiendo con China y está buscando reagrupar las fuerzas para que puedan respaldarlo. En ese momento le toca este conflicto a Estados Unidos y Estados Unidos se pone en una posición de muy difícil manejo, porque lo que ha hecho Israel es alejar a los aliados de Estados Unidos. Uh Y -huh. los aliados, gran parte de los aliados de Estados Unidos, europeos, gran parte de los aliados norteamericanos de la OTAN, hoy día empiezan a pronunciarse de acuerdo con Palestina. Uh Y -huh. Uh aquí -huh. hay un problema, cómo vamos a hilar fino. Esta es una tela que parece cosida muy fuerte por fuera, pero solamente está hilvanada por dentro. Yo creo que Estados Unidos, doctor, le están dando una respuesta mundial, es decir, los estados le están respondiendo a Estados Unidos, que no es el único país que puede gobernar el mundo, que no es el único país que puede imponer criterios a otros estados, que si los estados son soberanos y autónomos, pues los estados tienen que hacer gala de su capacidad soberana.
¿no? En este ámbito soberano que tienen los estados, pues tienen todo el derecho de fijar sus posturas. Yo creo que la respuesta que le está dando la comunidad internacional a los Estados Unidos es cada vez mucho más fuerte, ¿no? Se siente una voz multilateral mucho más fuerte. Si habíamos hablado hasta el año pasado de que el multilateralismo estaba procurando sobrevivir, pues Así entonces es, yo creo que este es el ejemplo más claro del multilateralismo que le está dando así una es, respuesta a Estados Unidos y a las propias Naciones Unidas, ¿no? De que el conflicto se soluciona probablemente reconociendo a Palestina como Estado miembro de la ONU. ¿No? Tan así derechos es, tiene Israel como lo tiene Palestina. ¿No? Así de así es, simple. Y si eso así no es. se acepta, pues entonces van a tener que asumir su responsabilidad, creo yo, como Estado miembro de Naciones Unidas. Doctor Juan Belit, por último, quisiera un comentario suyo respecto a lo que viene sucediendo con el gobierno de Petro en Colombia. Hace poco se ha firmado un acuerdo de inicio de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla de Colombia considerada como una organización terrorista. Y le pregunto, ¿se puede, qué riesgos corremos iniciar un proceso de diálogo con una organización terrorista? ¿Le damos un estatus en el derecho internacional? Mira, lo que dice la práctica y lo que han estado manifestando los estados, casi la gran mayoría de las grandes naciones, es que no se puede negociar con el terrorismo. Pero creo que hoy día ese principio ha empezado a ponerse de lado. Yo creo, y yo creo que no solamente es en el caso de la FARC y el ELN de Colombia, sino el mismo Hamas, que también es el que finalmente van a tener que negociar con Hamas. Lo mismo que decía Estados Pero ya lo Unidos. están haciendo, ¿no? Qatar, Egipto, Estados Unidos han formado un Exactamente, comité. exactamente. Pero tú no recuerdas porque de pronto no habías nacido cuando en los años 70, te lo digo de verdad, en los años 70 yo recuerdo Estados Unidos decía, no negociamos con los terroristas en Vietnam porque el Viet Cong es un movimiento asesino y finalmente tuvo que negociar y tuvo que negociar y negoció en condiciones deplorables para Estados Unidos y Estados Unidos tuvo que retirarse y finalmente el Vietcong tomó el poder. Hoy día Vietnam es una nación que tiene las mejores relaciones con Estados Unidos porque así sucede en las relaciones internacionales. Lo que uno puede creer que está escrito en piedra en el derecho internacional, mi querida Leslie, está solamente escrito sobre la arena y viene el agua y lo borra y se convierte entonces otra vez en un lienzo en blanco. Y yo creo que todo esto es parte, precisamente lo que habíamos conversado hace unos momentos del siglo XX. Estamos viviendo una nueva época, una nueva etapa, y yo en eso, y disculpa que haga una reflexión sobre nuestro país, porque yo no puedo sustraerme de la realidad. El Perú está muy atrasado, todavía nosotros tenemos esquemas demasiado anticuados y ni siquiera anticuados de fines del siglo XX, sino de mediados del siglo XX. Nuestra izquierda de Perú es una izquierda de los años 50, pero la derecha es una derecha de los años 30, porque todavía es una derecha fascista, una derecha todavía muy trasnochada, con muchísimas limitaciones y muchísimos conceptos, todavía utilizando hasta nombres como el célebre término de caviar, que es un término de la Revolución del 68 de París, del 68, es decir, de mediados del siglo XX. No es gratuito lo que decía José Carlos Mariátegui. Al Perú siempre llegan tarde las modas, decía hasta las modas de la ropa, no solo de las de la política. Doctor Juan Belit, para finalizar la entrevista,
El que se inicie un proceso de negociación, de diálogo, de paz en Colombia con estas organizaciones terroristas significaría darles impunidad, como se hizo con las FARC. Bueno, yo creo que eso es parte de la negociación. Ujú, Yo creo que es parte de la negociación. Si hace eso, el Estado colombiano va a abrirle la puerta también a movimientos subversivos o terroristas posteriores que van a buscar también el mismo trato. ujú, Pero ujú, en eso hay que hacer ingeniería política, mi querida Leslie, es decir, hay que irse ajustando las partes, cómo se van a adecuar, porque en el fondo lo que se busca es la paz, es la convivencia humana, es la realización de una forma de vida en la cual los pueblos puedan continuar viviendo en paz, en tranquilidad, y sería el comienzo de que esas grandes olas migratorias que hoy día Estados Unidos se sienten como una amenaza, empiezan a cortarse y a vivir cada uno en sus propios países. Gran parte de la migración, no solo colombiana, sino centroamericana, viene de los movimientos subversivos, de los ujú. movimientos terroristas y de las revoluciones que han habido, especialmente durante la Guerra Fría. Se dice que no hay paz si no hay justicia, ¿no? Y evidentemente las organizaciones terroristas han cometido crímenes de lesa humanidad. Así es, Entonces la población es víctima de sus ataques terroristas y así clama es, así justicia. es, No se hizo con las FARC, se reemplazó una justicia punitiva por una justicia retributiva. así es, Se le dio muchas facilidades, creo yo, ¿no? De rápidamente pasar esto de ser una organización narcoterrorista a pasar a ser un partido político, a tener curules en el Parlamento de Colombia. Yo creo sí, que debió darse un respiro Colombia, debió darse un respiro en este proceso de paz, no tan pronto otorgarle este beneficio de confianza de la duda a las FARC, porque hay disidentes que ahora han formado el Frente Carolina y que ahora se han insertado al crimen organizado, pero ese es el producto de una negociación que incluso fue rechazada por la población de Colombia. Entonces, me preocupa sinceramente que en el proceso de negociación de paz se pueda dejar impune, ¿no? Conductas que nosotros hemos defendido de antaño, ¿no? Hemos defendido no a la impunidad. Entonces, ¿cuál es ese, si ese es el precio que se va a pagar, doctor Juan Belis Granda, como usted bien lo dice, aparece una organización terrorista, destruye el país o la mitad del país, mata como le da la gana y luego me siento a dialogar, a conversar y negocio mi impunidad por una justicia retributiva. Muestro un sí. aparente arrepentimiento. Y Entonces, no sería extraño, querida Leslie, que aparezca un movimiento terrorista solo con la intención de negociar y buscar exactamente. ventajas en la negociación Así es. y agudizar, más aún, agudizar el conflicto, hacerlo más cruel, más cruento, más sanguinario y ganar ventajas en la negociación. Uh -huh. Puede ser también que se dé porque se ha dado estas condiciones en la Colombia del siglo XIX. Ajá. O sea, los colombianos tienen experiencia en este tipo de conflicto, agudizar el conflicto para venderlo más caro. Ese es un término que ellos lo acuñaron, los colombianos, a fines del siglo XIX. Mm. Ciertamente, comentarlo aquí, comentarlo académicamente, en el aula, en la academia, en la universidad, es muy, además de ilustrativo, le abre a uno un poco la mente para pensar y darle rienda suelta a la imaginación. También yo reconozco que una cosa es comentarlo acá y otra cosa es estar en el lugar de los De hechos. los hechos. A Ajá. mí personalmente, por X razones, algún día te los contaré, he tenido yo que estar en situaciones de conflicto en Centroamérica. Mm. Y entonces conozco el estado de tensión de la gente, conozco
la búsqueda incesante, lo de que uno paz. quiere es estar, te digo, con la simplicidad de las cosas, es simplemente Mm, estar en su casa tranquilo, es decir, mm, salir de ese infierno en el que se vive. Y uno siente que la gente que está inmerso en esa suerte de conflicto, le va a ser muy difícil salir porque ellos están casi absorbidos por las circunstancias. La impunidad es una suerte de venganza cumplida, pero al contrario. Es ok. una venganza contra uno mismo que uno mismo se la infiere. Es un Ujú. dolor que uno mismo se lo infiere y lo deja en el aire. Es algo que uno quisiera que se realizara. Hay una frase que tiene Benito Juárez Y y decía, concluimos con eso. la paz es hija de la justicia. Ajá. Pero la justicia tiene que ser mucho más equitativa. A veces pienso, te lo confieso ahora, con los años, que son una serie de utopías. No sé si algún día uno las alcance. Eduardo Galeano comentaba que una vez le preguntó a su maestro a qué se debe que las utopías uno nunca las alcanza. Y él decía, jamás uno va a alcanzar las utopías, porque el encanto de las utopías es que uno, por más que se le acerque, siempre se aleja, porque lo que es la utopía es que le señala el camino, no es la meta. Muchísimas gracias, doctor Juan Belí, por esta Gracias a interesante ti, entrevista. Leslie. Siempre es un placer y un honor conversar con Sabes que el usted. placer, tú Muchísimas sabes que el gracias. Será placer hasta es una mío. nueva oportunidad. Muy buenos días. Buenos días, Leslie. Tú sabes que el placer es mío. Gracias.